la principal pregunta, que es: ¿qué es el materialismo? ¿Quién me puede contestar qué es el materialismo de acuerdo a lo que leyeron? Acuérdense que pueden contestar por el chat público o utilizar el micrófono. Más o menos, Pedro, como la existencia de todos, sí, efectivamente, solamente que te falta algo primordial. Para que sea diferente a lo del idealismo. Para el idealismo se conoce que todo se entiende a través de la razón. Entonces todo está dentro del pensamiento. Si no está dentro del pensamiento, entonces no existe. También vamos a ver precisamente cómo el materialismo se empieza a dividir de acuerdo a la forma de intentar explicar qué es lo material. Si nos vamos a lo que era a sus inicios de Demócrito, sí, porque se basa también mucho en los presocráticos, en lo que fue la creación de que todo estaba formado por partículas indivisibles. Vamos a ver primero que el materialismo es una corriente filosófica que considera a la materia como principio, origen y causa de todo lo que existe. Se desarrolla en el siglo XIX, pero no quiere decir que desde antes no hubiera tenido algunos acercamientos sobre lo que es el existencialismo, incluso sobre el materialismo. Si hablamos un poquito del materialismo, pues vamos a encontrar aportaciones en Demócrito, que era un filósofo material, así como en el idealismo podemos encontrar desde los filósofos clásicos con Platón la concepción de la idea. Entonces, lo que hace esta corriente filosófica es retomar los conceptos de materia para entender lo que es el materialismo. Pero ya como corriente filosófica se da en el siglo XIX. Entonces, aquí es la principal pregunta que va a ser, de nuevo rojo. Chicos, hay que anotar todo lo que estamos poniendo aquí porque en esta ocasión no voy a subir una presentación. Va a quedar grabada la clase, pero no la presentación, y lo van a ocupar para el examen. Entonces, la principal pregunta es: ¿qué es la materia? Porque si yo estoy diciendo que considera la materia como principio y origen de causa de todo lo que existe, pues tengo que entender qué es la materia. Muy bien, Pedro. ¿Qué es la materia entonces? Para ustedes, ¿qué es algo material? Porque en el mismo materialismo, a lo largo del materialismo va cambiando esa respuesta. Y también por las críticas que le da, la forma en que se quiere defender entre el materialismo y el idealismo, vuelve a haber un conflicto, así como hubo entre el empirismo y el racionalismo. De nuevo hay un choque de pensamiento y los de idealistas, los canistas, empiezan a pelearse contra el materialismo, empiezan a echarle tierrita, porque también el propio materialismo empieza a contrarrestar el idealismo.
Entonces, estas dos grandes corrientes empiezan a chocar y entonces surge una división del materialismo o diferentes tipos de materialismo. Pero vamos a regresar a la pregunta. ¿Qué es la materia? Dígame para ustedes qué es algo material. A lo mejor vamos a empezar con eso, porque materia a lo mejor no lo pueden definir, pero sí algo material. Gracias, Hazael. Actualmente nosotros utilizamos, cuando hablamos de material, pues de bienes, principalmente de algo que podamos tocar, algo que podamos percibir, como el dinero. Víctor me hace una explicación sobre, dice, es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio y tiempo. Entonces estamos hablando ya más o menos de algo como masa. Todo lo que tiene una masa, perfecto. Entonces ya nos vamos a ir a explicaciones desde el punto de vista de la física. También nos podemos decir que son todo aquello que está formado por partículas o por átomos, y entonces nos vamos a ir también por el aspecto químico. Efectivamente son otros objetos, pero cuando hablamos también de objetos de manera coloquial o de manera normal, hablamos de algo que podamos tocar, algo que es sólido, algo que podemos percibir. De alguna manera podemos decir que lo material pues es algo sólido. Sin embargo, después analizamos que la lógica, el objeto puede ser cualquier cosa. Y vamos a ver cómo precisamente vamos a llegar que la materia también puede llegar a ser cualquier cosa. Aquí vemos, por decir, que también yo les puedo decir, si dice que considera que la materia como principio, origen y causa de todo, entonces yo te puedo decir por qué los pensamientos son materia o no son materia. Los pensamientos, ¿dónde se dan? ¿Dónde se originan? En la mente, pero en la mente o en el cerebro. El cerebro es algo material, es algo que podemos ver, estudiar, percibir. Sin embargo, también los pensamientos podemos estudiarlos porque los estudiamos en lógica, incluso los estudiamos en cómo debemos pensar de manera correcta. Y ahorita estamos hablando en filosofía de estudiar los diferentes tipos de pensamientos que se han dado a lo largo de la historia. Entonces el pensamiento también es materia. Pero aquí estamos hablando que los pensamientos son producto de lo que es el cerebro. Entonces, el cerebro es algo material que produce pensamientos. Por lo tanto, los pensamientos poseen cierto grado de materialidad porque se relacionan entre una entidad de tipo material. Bajo esta definición, los sentimientos también son materia, porque los sentimientos se dan a través de las personas. Y no estamos hablando del corazón. El corazón bombea, ¿sale? Así de sencillo, porque luego decimos, es que mi corazoncito siente. No, lo siento, pero el que siente es el cerebro. El cerebro es el que va a dar ciertos estímulos físicos o ciertas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo que va a hacer que lata nuestro corazón, y entonces podemos sentirnos alegres, contentos, tristes, con miedo, pero todas estas también son cuestiones materiales porque son producto de algo físico. ¿Vamos bien? ¿O ya los perdí ahorita? Lo que les quiero decir es que dentro del materialismo, el concepto de materia va a ir más allá de lo que podamos tocar, percibir. Va más allá también de objetos que no son físicos. Hay objetos subjetivos que vamos a ver
como los pensamientos y los sentimientos. ¿Sale? ¿Quedó más o menos claro de lo que es la materia? Sí. Muy bien, chicos. Entonces vamos a entrar a lo que son. Ahora, ¿qué color quieren? Naranjita. No tan grande. Vamos a hablar ahora de lo que son los tipos o, de alguna manera, diferentes formas de concebir la materia, pero en este caso vamos a poner tipos de materialismo o división del materialismo. Empezamos con materialismo cosmológico. Recuerden que cuando hablamos del cosmos, hablamos de la creación del universo, incluso de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de materialismo cosmológico, vamos a hablar que es el origen, o vamos a hablar del origen del universo y que es base, es la base de toda realidad. Es decir, que los cuerpos, los átomos, las masas, es lo que creó lo que es el universo, y todo lo que está dentro del universo está formado por esta masa, por estos átomos o estos cuerpos. Aquí empezamos o empieza a existir lo que es el concepto de la materia. Tenemos una frase que ustedes deben de conocer porque no me acuerdo si la vieron en secundaria, pero a mí normal la tuvieron que haber escuchado, que era la materia, sobre todo en química la tuvieron que ver. Déjenme poner más chiquito. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya la habían escuchado? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo ven mucho, es el credo de la química. ¿Ya lo habían escuchado, sí o no? Sí. Pero entonces, ¿qué entienden? Porque dicen ni se crea ni se destruye, quiere decir que no podamos crear nada, que eso ya existe. Por lo tanto, todo lo que estamos estudiando existe. Solamente que se ha ido transformando a través del tiempo, y nosotros puede ser que no tengamos la capacidad actualmente de estudiarla. Entonces, si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y si nuestro cuerpo, nosotros al momento de morir, nos tenemos que transformar, ¿en qué nos vamos a transformar? ¿En fantasmas? Polvo. Aquí empieza lo que es los conceptos, o empieza a haber una igualdad entre lo que es materia, se vuelve sinónimo de energía, también se vuelve sinónimo de masa,
y empieza a ver también un sinónimo de lo que es campo de fuerzas. Y esto son muy aplicados en la física, en la química, incluso en la cosmología. Entonces, el materialismo cosmológico deriva precisamente o se enfoca mucho, pues después en la ciencia como la física, la química y también el estudio de los universos, del cosmos, bajo este principio de que no se, nada, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero por ahí había otro tipo de materialismo. Veíamos el materialismo a ver si cabe aquí. Materialismo antropológico. El cual se centra en explicar la naturaleza humana a partir de sus componentes físicos y fisiológicos. Ya no va a caber escribir ahí, entonces lo voy a dejar ahí. Físicos y fisiológicos. Y cuando hablamos de fisiológicos es el funcionamiento biológico que tiene el ser humano. Entonces, aquí empieza a existir un debate entre lo que es el alma y el cuerpo. Si es algo separado, si es algo separado, entonces al momento de morir el cuerpo, sobrevive el alma. Y entonces esa alma puede ser estudiada, puede ser analizada. Si yo reconozco que existe el alma, entonces lo puedo estudiar. Y en el materialismo reconocen la existencia del alma. Lo que existe el debate es sobre si el alma es parte del cuerpo y que si es, más bien, el debate es si de alguna manera puede existir el alma sin el cuerpo. Porque sí entienden que como a veces los estudian como entidades separadas y otras veces como una sola entidad que está formada por cuerpo y alma. También se debate en el materialismo antropológico sobre el comportamiento humano, sobre cómo da lugar a lo que son los actos. ¿Por qué nos comportamos así? Incluso hablaba de que había ciertas energías y que nosotros nos íbamos a comportar de acuerdo a nuestras energías. Y es un poquito contradictorio a lo que es el idealismo. Recuerden que el idealismo, y sobre todo el idealismo cuando nos referimos a la antropología, el idealismo dice que el ser humano está en constante progreso, en constante evolución y que continuamente estamos mejorando. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que no es así. Si nosotros analizamos lo que es nuestra sociedad, hemos ido disminuyendo, hemos ido de más a menos, hemos ido de una sociedad más consciente a una sociedad más inconsciente de nuestro alrededor. Ya no nos interesa entender lo que pasa a nuestro alrededor siempre y cuando estemos ahora sí conectados al internet. Cuántas horas no perdemos, ahora sí, quitando la razón y dejando llevarnos por el entretenimiento. Entonces, podemos decir que en este momento estamos tan dependientes de la tecnología que necesitamos a la tecnología y al necesitar la tecnología somos dependientes y eso no nos hace libres. En cambio, la razón nos va a hacer libres. El estudio de lo que pasa a nuestro alrededor nos va a hacer libres. Y eso hasta la fecha, de alguna manera, hemos estado, no se puede involucionar, pero sí hemos estado o hemos llegado a un proceso en el que no hemos estado evolucionando. Somos conscientes de nuestra capacidad, pero no nos da flojera, que estamos viviendo una sociedad que queremos las cosas rápido y en la mano.
Sandy nos estaba poniendo un ejemplo de cuando el hielo se derrite, de que la materia solamente se transforma. Muy bien. En antropología, vuelvo a repetir, el materialismo antropológico quería entender lo que era un poquito el cómo se comportaba el ser humano, porque a veces nos comportábamos de una manera y a veces de otra, siendo de la misma familia, continuando con lo mismo, tampoco tenemos el mismo grado de inteligencia. Puede ser que una persona fuera muy inteligente y tuviera hijos que no tuvieran esa capacidad de inteligencia ni de razonamiento. Entonces, ¿qué pasó ahí? No evolucionó. Se supone que los hijos tendrían que ser mejores que el papá, de acuerdo al idealismo. Entonces, esta parte es donde pelean más los idealistas y los materialistas. Que vuelvo a repetir, al inicio el materialismo antropológico se enfocaba también mucho en lo que es el debate entre el alma y el cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Me regreso? Ustedes me dicen. Normalmente está bien. Gracias, Ever. Bien, entonces vamos a otra diapositiva. Porque todavía nos faltan dos. Nos falta el materialismo histórico. Bueno, no... sí, histórico. Este nos habla sobre la economía política. Entiende que precisamente existe una base material de bienes, ahora sí, de cuestiones tangibles, sobre, ahora sí, el dinero tal cual, sobre las riquezas que podamos tener, que establecen relaciones entre las personas. Aquí analiza la relación entre la clase obrera y la clase dominante, que es la clase del poder. Entre las clases obreras existen relaciones de producción. Como yo no tengo como clase obrera medios de producción, pues hacia dónde voy, cómo pienso y todo está muy compartido con lo que yo gano. De hecho, en los países orientales está todavía más marcado el cuánto ganas para entender en qué clase social vas a estar y qué nivel de alguna manera de plática te pueden hacer. Dependiendo de cuánto ganas, es el nivel o si se deciden si se juntan contigo o no, prácticamente sin ser sangrones. Lo que pasa es que de alguna manera consideran ellos que los puntos de vista o los pensamientos o los temas comunes, pues dependen también del nivel económico que tiene la persona. Lo cual, la verdad que es algo sinceramente cierto. Por ejemplo, si estamos hablando de alguien que es muy, muy rico, y lo vimos con la pandemia, no era lo mismo el encierro para nosotros los pobres que para los ricos que dicen, ay, estoy harto de estar encerrado en mi alberca con su aire acondicionado, sus sirvientes que le están atendiendo, o al que nos quedamos de chachos en nuestra casa, sin aire acondicionado, en un cuartito pequeño, en donde no había tanto correr. Lo mismo incluso, no es lo mismo del encierro de las personas que estuvieron más pegados, no ahorita en nuestras zonas rurales, que en las ciudades. En las ciudades fue más estresante, aquí todavía podíamos salir, caminar, de alguna manera había más libertad que una zona, que una ciudad. Dice Hazael que esa gente no se conforma con nada. Pues sí, pero vuelvo a lo mismo. Hace muchos años me contaba mi hermana, como anécdota, que ella dio clases en Morelia en una escuela privada muy, muy cara. Entonces la muchacha estaba triste porque como había reprobado varias materias, pues sus papás la habían castigado. Y como la habían castigado, pues ahora le habían dado un Chevy, iba a andar conduciendo un Chevy, que ese era su principal castigo, y creo que en ese entonces no iba a poder ir al mundial. Entonces era lo más
que le habían hecho sus papás de castigo por haber reprobado y realmente sentía algo gravísimo para ella. Cambio, ¿qué no te ha hecho tu padre o sus papás por haber reprobado materias? A ver, si es que saben sus papás que reprobaron materias, aclaro. Sí, entre más tienes, más quieres y tienes otra mentalidad, en definitiva. Tus prioridades son diferentes y tú no entiendes también otras necesidades que tienen otras personas. Como por decir, nos vamos el concepto de no salir, ¿no? De repente a una persona que tiene dinero en el banco, que tiene un nivel desahogado, de repente decirte, quédate sin trabajar un mes, puede decir, bueno, está bien, no hay problema, tengo ahorro, lo puedo hacer. En cambio, una persona que vive al día le dices, quédate sin trabajar un mes, te va a decir la persona, ¿y qué cómo? Entonces, son diferentes puntos de vista de acuerdo al nivel de ingreso que tenemos. Y eso es una realidad. Entonces, el materialismo histórico después lo vamos a leer o estudiar, pero como una forma de estudio de la economía. Y entonces precisamente empieza a entender o empieza a enfocarse más entre cómo la clase dominante explota a la clase obrera y que gracias a la clase obrera, la clase dominante tiene esos lujos. Aquí vamos a ver un poquito que dice la conciencia. Vamos a cambiarle el color y el tamaño. Aquí dentro del materialismo histórico dice que la conciencia no es el principio determinante de la historia humana, como lo decía el idealismo. El idealismo dice que gracias a la conciencia se empieza a desarrollar la historia. Aquí dice que no, que la conciencia no es el principio determinante de la historia humana, sino un resultado. ¿Sí? Que a través de la historia, a través de nuestra evolución, hemos tenido conciencia. Pero también qué hacemos con esta conciencia va a ser importante. Por decir, actualmente nosotros sabemos que muchos políticos abusan de su poder y abusan de las personas o las manipulan. Ok, pero no hemos hecho nada para eso. No, las grandes revoluciones del materialismo histórico se basa principalmente en las grandes revoluciones que se dieron y en donde dice que realmente cuando la clase obrera se harta de la opresión de lo que es la clase predominante es cuando hay un cambio. No solamente es importante ser consciente, sino buscar un cambio. Cuando este cambio se da, normalmente se da a través de choques fuertes, revolucionarios, y vuelve a haber de nuevo un orden. Siempre va a haber una clase dominante, siempre. Pero ¿qué tanta diferencia hay entre una clase dominante y una clase obrera? Pues va a depender también de la aceptación de la clase obrera. Ever comenta precisamente eso, y también nosotros nos vamos a quejar de pobres, y a lo mejor te quejas de que, no, pues ahora no tuve internet, o ay, ahora no tuve no tuve dinero para comprar mis tenis, ¿no? De marca que quería, o algunos lujitos que nos damos, pero después resulta que hay otras personas que realmente no tienen para comer o no tienen dónde vivir, que viven en situación de calle. Entonces ahí es otro nivel de marginación que también nos hace que sus prioridades sean muy distintas a las nuestras. Entonces, dentro del materialismo histórico sí habla un poquito que la cuestión de los bienes que uno tiene, de la capacidad y de la clase social a la que uno pertenece, pues va a ser también un poquito el nivel de comportamiento y de pensamiento que tenemos. Vuelvo a decir, la conciencia no es el principio determinante de la historia humana. También
Nosotros debemos ser conscientes del nivel en el que vivimos para poder entender qué tenemos que hacer para salir de este nivel. Y por último, habla de un materialismo energetista, que va a hablar de la energía, formalista o axiológico. Yo creo que lo vieron axiológico. Cuando hablamos de axiológico estamos hablando del estudio de los valores. Pero aquí nos dice que se evoluciona el concepto de lo que era la materia como algo positivo e inerte. De manera natural o tradicional se decía que no existen más seres que materiales o cuerpos, pero después evoluciona a que no nada más es esto, porque ya tenemos lo que es como pensamientos e ideas que no las podemos tocar, pero que sí son importantes y que sí tienen un impacto en nuestra forma de vida y que también podemos estudiarlas. Entonces entran dentro de materiales que no son físicos. Entonces, dentro del materialismo energético o formalista o axiológico, vamos a ver 3 conceptos de materia que se relacionan, no se contraponen, pero que es materia. Por decir, el primer concepto, vamos a ponerlo más chiquito, porque si no, no me va a caber. ¿Listo? Vamos a escribirlo. Materia. Tenemos lo que es conjunto de objetos corpóreos, de objetividades era el clásico, ¿no? Conjunto de objetos corpóreos de objetividades extensivas, que era el clásico, todo aquello que podamos tocar, sentir, percibir, ¿sale? A través de nuestros sentidos, si lo podemos percibir, entonces va a ser materia. Después agregamos otro concepto en donde también materia es un conjunto de materialidades de naturaleza. Ahí entran los sentimientos, los dolores. Si tú tienes un dolor de un apéndice, que decía ahí, pues tiene cierta materialidad porque surge de una parte de tu cuerpo. También todo lo que son tus experiencias que tú tengas, pues son parte de la materia, porque es subjetiva. Y tienen un origen interno. Entonces también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros valores van a ser parte de la materia. Y por último vamos a tener materias que, como un conjunto de relaciones materiales de naturaleza esencial, no propiamente subjetivas, o sea, no que tú las percibas, aunque tampoco corpóreas. Pero sí objetivas. En pocas palabras, la última dice
que no van a ser objetos corpóreos, pero tampoco van a venir de la subjetividad de la persona, de lo que percibe. Sin embargo, existen ahí. Porque al final, para el materialismo, que es algo que difiere o que realmente se distingue del idealismo, es que reconoce me dice Sandy que no se ve. ¿Los demás no ven o sí ven? Yo sí ya, maestra. Ah, ok. Bien, a lo mejor está tardando en llegar la señal contigo, Sandy. ¿Vale? De todas maneras, tranquila, se va a ver y si no va a quedar grabado. De todas maneras, todo lo que estoy escribiendo, se los estoy diciendo. Entonces les decía que para el materialismo reconoce que hay cosas, ay, más chiquito porque si no, no se va a ver. Que hay cosas que existen independientemente de nuestra conciencia. Independientemente de nosotros. De que si las percibimos o no las percibimos. Vamos a hablar del universo. Hace algunos años, más bien algunos siglos, no éramos conscientes nosotros de que existían otros planetas o otros universos. De hecho, entendemos el concepto de otros universos, pero no sabemos si existen o no, porque no tenemos la capacidad de ir hacia allá. Ni siquiera hemos tenido la capacidad de poder estudiar otras galaxias. Pero entendemos que existen más galaxias, que no solamente la nuestra. Entonces, hay cosas que existen sin que nosotros entendamos en este punto su existencia. Puede ser que más adelante, conforme evolucionemos, entendamos más a nuestro alrededor y la ciencia avance, podamos entender algo que actualmente no podemos entender. Por ejemplo, vamos a hablar de los fantasmas. Si los fantasmas, en lugar de decir fantasmas, hablamos como el alma ya se ha estudiado. Sin embargo, todavía no se ha podido de alguna manera reconocer su existencia, así como no podemos reconocer completamente la existencia de los fantasmas. Pero que no podamos entender de manera consciente lo que es un fantasma no significa que no exista. Solamente que actualmente no tenemos la capacidad para poderlo estudiar, porque desde el punto de vista científico lo hemos estudiado a través de algo material, como algo corpóreo. Y a veces dicen, no, es que es subjetivo, es una interpretación de los miedos o de las sensaciones de otra persona que no tiene nada que ver con lo que es el fenómeno, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces, es verdad, a lo largo del tiempo se ha buscado sobre el estudio del alma y también sobre el estudio de los fantasmas como una consecuencia de poder determinar qué es eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, el materialismo no lo dice. No porque nosotros no seamos conscientes de su existencia, no van a existir. Va a pasar que existen muchas cosas dentro de lo que es a nuestro alrededor que no podemos percibir, pero no significa que no existan. Ahora bien, vamos un poquito a hablar de la fenomenología. Hasta aquí acabamos con lo que es materialismo. También podemos decir que la materia va a tener diferentes objetivos, va a ser bastante compleja y por lo tanto va a ser vista desde diferentes puntos de vista. No se contradice, podrá existir objetos
corpóreos, objetos que podamos tocar y van a ser materia, pero también van a existir objetos que no podamos tocar y que van a ser materias, como los sentimientos, como los pensamientos. Y por otro lado, van a existir objetos o van a existir materia que no somos conscientes de ella, pero que va a existir ahí y que va a estar a nuestro alrededor. ¿Dudas hasta el momento con el materialismo para empezar a hablar de la fenomenología? Va a ser rápida la fenomenología. Todo está bien, maestra. Gracias, Ever. Gracias, Ángel. Gabriel, Fátima también dice que ninguna. Muy bien. A ver cómo les va en el examen. En el examen luego les salen todas las dudas. ¿Tomaron apuntes? Muy bien. Muy bien. Entonces ya voy a borrar todo esto para irnos a fenomenología. Muy bien. La fenomenología a ver si puedo copiar y pegar, ¿eh? La primera vez que voy a tratar de hacer esto. Vamos a cambiarlo a un color azul intenso. Listo, eso puedo copiar. La fenología es hablar de Edmund Husserl, que es el principal representante de esta corriente filosófica, que se ocupa de todos los fenómenos, pero a partir de una reducción de los mismos. Antes que nada voy a aclarar un poquito el por qué metimos fenomenología antes, porque de acuerdo a la línea del tiempo, o de acuerdo a cómo se dieron lo que son las corrientes filosóficas, todavía no teníamos que haber visto fenomenología. Va de nuevo, primero el racionalismo, después empirismo, después se da el idealismo, y al darse el idealismo se da el materialismo, después se hace énfasis en el positivismo junto con el pragmatismo, y al final vamos a tener la fenomenología y el existencialismo. Sin embargo, vamos a hablar de los fenómenos. O en la lectura que estuvieron dando hablaba mucho de los fenómenos, por eso puse la fenomenología. Y sobre todo porque teníamos el debate sobre la existencia de los fantasmas. En la fenomenología se desarrolla una teoría partiendo del concepto de intencionalidad para hacer una división entre los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos. Aquí, en otras palabras, estudia al mundo respecto a sus manifestaciones de seres y acciones. Aquí, por decir, si estamos hablando de los fantasmas, en la fenomenología estudiaremos el por qué unas personas se manifiestan o por qué unas personas sí tienen encuentros o la capacidad de ver estos fantasmas y por qué otras personas no lo pueden ver. No vamos a estudiar las características materiales del fantasma, sino el fenómeno, el que se dé y por qué no se da el fenómeno. ¿Sale? Vamos a... Existe un método de la fenomenología que nos dice examinar todos los contenidos de la conciencia. Aquí no me importa si fue producto de la imaginación de los que vieron los fantasmas, ¿sale? Porque también me interesa entonces saber por qué ellos ven eso, por qué se imaginan eso, si es que algo que no existe. Determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios.
Aquí no importa si es algo imaginario o si es real. Si lo vamos desde el punto de vista del positivismo, el positivismo es apegado a lo que son las ciencias y entonces te va a decir, compruébame la existencia a través de alguna ciencia. En cambio, la fenomenología no, la fenomenología va a estudiar el fenómeno. No importa si el fenómeno es algo imaginario o si es algo que resulta de los ideales de alguien, o si es algo material, real. Bueno, si es algo que podemos tocar, porque ya vimos que el materialismo, pues también pueden ser cuestiones no físicas. Lo importante es suspender la conciencia fenomenológica de manera total que resulte posible entender lo dado en cuanto a tal y descubrir su pureza. A mí me interesa entender el fenómeno, por qué se da la aparición de los fantasmas, por qué las personas ven fantasmas, por qué esas manifestaciones, cuándo se dan, cómo se dan, a quiénes se dan. Y también en lo contrario, ¿por qué cuando llega alguien más a estudiar esas manifestaciones no se dan con ellos? ¿Por qué existe también hasta las inventadas? ¿Por qué existe la necesidad de inventar los fantasmas por otras personas? Entonces, la fenomenología estudia al fenómeno, sin importar si este es real o imaginario. Entonces, prácticamente, esa es la principal diferencia, es el estudio de los fenómenos. Lo vamos a ir abordando conforme va pasando el positivismo, cuando veamos el pragmatismo, porque vuelvo a lo mismo, porque son partes, o esta teoría es de los últimos, son de incluso cuando hablamos ya de positivismo o de materialismo, ya estamos hablando de filosofía contemporánea. La filosofía moderna es racionalista, empirista, la ilustración, el idealismo, porque abarca desde antes su desarrollo, pero ya el idealismo abarca dos etapas, la moderna y la contemporánea, y ya el materialismo ya es más de filosofía contemporánea. Entonces, actualmente se trata de estudiar los fenómenos. Cualquier fenómeno que pase es producto del estudio. Y existen tantas ciencias que podemos estudiarlo de manera específica o de manera global, aunque lo que busca la fenomenología es el estudio del fenómeno, por lo cual tiene un carácter multidisciplinar, es decir, que requiere de varias ciencias para su estudio. Porque si yo estudio los fantasmas desde el punto de vista psicológico, pues solamente voy a ver el por qué las personas lo detectan y otras no, si es producto de su imaginación, y no estaría estudiando el fenómeno, estaría estudiando una parte del fenómeno. Aquí requiere una multidisciplinariedad, por eso es difícil de estudiarlos. Les hice muy express lo que es la fenomenología para también no quitarles mucho de la clase, más bien, o extenderme de más de la clase. ¿Dudas sobre la fenomenología? No, maestra. Entonces, fenomenología es el estudio de los fenómenos, sin importar si tienen un contenido real, ideal o imaginario. ¿Sabes? Así de sencillo. Perfecto. Esta semana tenemos un examen. El examen, déjenme ponerme segundo parcial, se llama examen de repaso bloque 2. Es un examen porque si yo les hago al final solo un examen, me van a patinar porque son mucha información. Entonces, ese examen solamente va a tener, o vamos a estudiar el racionalismo, el empirismo y la ilustración idealismo. Es decir, que tiene 4 corrientes filosóficas de las que yo le voy a preguntar. Estudien estas 4 corrientes filosóficas antes de hacer el examen. Aunque tienen 2 intentos,
pues qué preferible que desde el primer intento saquen sus 18 puntos y tengan una buena calificación. ¿Sale? Entonces, estudien. Si les va mal en un intento, solamente vean que les hace falta estudiar más, tranquilícense, respiren y hagan su segundo intento. ¿Sale? Aunque no estén programadas, la siguiente semana vamos a tener clase de nuevo miércoles y jueves a las 7. El examen ya está abierto, estuvo abierto toda la semana, desde el 7 al 11 de junio. Este viernes cierra a las 8 de la noche. Yo lo tengo programado a las 8 de la noche, horario Bahía. El problema con ustedes es que si están en Bahía, pero su Moodle está en horario de Tepic, pues se les va a cerrar a las 7. Porque su computadora va a detectar que son las 7 y entonces a las 7 se cierra en horario de Tepic. Si tú lo programaste, Hazael, como horario Bahía, no hay problema, a las 8, te va a decir a las 8. A los que se les cierra a las 7 es a los que tienen en horario Tepic. Pero ya no los voy a confundir más porque me van a decir cómo lo hago y después se va a hacer un desbarajuste.